Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí desde Palencia, España, desde el Centro Cristiano Nueva Esperanza. Así que hoy vamos a tener un testimonio muy impactante, pero antes de ir al testimonio, vamos a ir a la palabra del Señor, en el cual el Señor nos dice así: Y temerá desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Así que para ver la bandera que el Señor ha levantado, os presentamos a nuestra hermana. Muchas gracias. Mi nombre es Guillermina González Soriano. Vengo desde República Dominicana. Nací en un pueblo llamado Monte Plata. Allí estuve hasta los 6 años. Fui adoptada por una familia y de ahí, bueno, pues me fui a otro pueblo y luego a la edad de los 9 años me fui a la capital, donde allí, pues, hasta ahora. Bueno, Guillermina, Sabemos sabemos que has que has venido venido desde desde República República Dominicana, Dominicana, pero pero cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo ¿cómo llegaste a llegaste a España? España? Pues, como mencioné anteriormente, fui adoptada y vine por medio de mi hermana de adopción, que ya tenía un tiempo viviendo aquí en España. O sea, por medio de ella conocí a mi ex y así fue que, o sea, vine aquí a España. Bueno, Guillermina, sabemos que ha hecho muchas cosas grandes en tu vida, pero primeramente, antes de conocer eso, queremos saber lo más importante en tu vida. ¿Cómo conociste al Señor? Pues valga la redundancia de que he dicho anteriormente que fui adoptada. Realmente eh, conocí al Señor pues desde pequeña porque esta familia que me ha adoptado son cristianos. Y ahí es cuando ya pues me llevan a la iglesia y todo eso. De parte de mi familia de sangre, por decir, no había nadie cristiano. O sea que yo digo que fue algo, o sea, siempre lo he sabido que he sido, pues, somos escogidos. Y Dios, bueno, pues tuvo misericordia para que conozca de Él desde mi temprana edad. O sea que Cuando te adoptaron, los padres que te adoptaron eran cristianos, ¿no? Y desde pequeña conociste a Dios, ¿no? Dios ha ido haciendo cosas en ti. En una conversación que tuvimos, nos comentaste los milagros que Dios hizo a través de de tus hijos. ¿Me puedes comentar sobre ello? Pues sí, tengo 2 hijos, Albert, el mayor, eh, pues fue el primer milagro, porque realmente tuve un embarazo muy complicado, donde vi tensión alta durante el embarazo y, y luego pues ya a la hora de dar a luz, pues fue un proceso muy fuerte. Fue muy fuerte porque, bueno, uno como primeriza yo no sabía y bueno, y cuando fui a la clínica me mandaron nuevamente para mi casa, me decían que no estaba, y claro, y en nuestro país que todo queda a veces tan distante y tan incómodo, pues en vez de dejarme ingresada, lo que me envían a mi casa y en eso pues yo pasé pues la noche pues mal porque ya tenía dolores y bueno, y ahí fue cuando ya al otro día acudí a la clínica y dice la doctora, pues, cuando ella vio, porque ya estaba botando, pues, un líquido. Y dice, pues, me hizo un referimiento, me dice, llévela urgente al médico porque algo anda mal. Cuando voy allí, tampoco se enteran los doctores y me ponen a dar a luz normal. Y cuando la abuela del niño que le dice, mira, revísela bien, pues ahí pues me practican
me practican una cesárea urgente, me practican una cesárea urgente, donde se dan cuenta que el niño pues se había hecho pupú en la barriga y como ya sabemos, cuando un niño se hace pupú en la barriga, pues se muere el niño, se muere la madre. Y es lo que se llama que el niño estaba en sufrimiento. Y claro, fue un parto muy complicado porque ya cuando el niño estaba, que ya yo iba a dar algo normal, y luego al practicarme pues la cesárea, pues el forcejeo y todo, y ahí es cuando mi hijo pues al tiempo pues ya se le descubre lo que es el TEA, o sea, el trastorno de aspecto autista. Y claro que fue un milagro de Dios porque si él no lo había permitido así, pues no sé, o no hubiese estado él o no hubiese estado yo. Y Dios siempre permite la cosa porque siempre con un propósito, ¿sabes? Y eso es parte del testimonio de mi hijo y de uno de mis hijos. Luego está mi hija Emily, Emily, que, que, que fue, fue, bueno, bueno, diría diría yo, yo, hasta más complicado que Albert, porque, bueno, bueno, yo yo desde desde el el día día uno uno que que supe que supe que estaba estaba embarazada, embarazada fue, fue, o o sea, un sea, un sangrado sangrado y y manchaba manchaba y bueno, y y siempre siempre los los doctores doctores decían que decían que no no sé, o sé, o sea, sea, que bueno, me mandaban de reposo a ver si se podía conservar o a ver si, ¿sabe? Y claro, y con Emily pues fue muy fuerte porque hasta me electrocuté. Me electrocuté con la barriga de ella, me dio varicela, que, dicen que cuando pues le pasa esto con el embarazo, pues puede nacer pues deformada o puede nacer como, ¿sabes? Y gracias a Dios, ahí está, bien. Y yo digo que, porque cuando yo me electrocuté con Emily, yo, bueno, sí estaba un poco apartada de Dios, pero bueno, como tenía los conocimientos de la palabra y todo, pues le decía al Señor mientras estaba ahí, eh, que no me dejase morir, que si me iba a llevar, que por lo menos, ¿sabe? Pues uno, pues sí, sabemos que Dios ya no perdonó y cosas, pero si tú estás apartado de Él, pues bueno, digo yo, ¿qué pasaría cuando tú estás apartado de Dios y eso? Y siempre, bueno, pues bueno pedir perdón. Y, y nada, y cuando el niño que estaba pequeño, que me estaba mirando, que fue otra cosa que, si yo digo que si Dios no hubiese estado ahí, mi hijo que estaba pequeño, no sé si se sabe cómo es la corriente, pues si tú estás pegada de un alambre y otra persona se te va a acercar, pues la corriente pues se le pasa a la otra persona y se muere. Y mi hijo estaba ahí, estaba dando gritos y ahí bajó su tía y fue cuando pudo caer con un palo al alambre y soltarme. Y, y yo sé que yo decía, Dios mío, y llamaba, pero mi cuñada decía que no, que yo estaba poniendo morada y que yo no decía nada, que yo no decía nada. Y bueno, y cuando ella llegó ya y que cuando yo fui al médico, que me hicieron la eco y todo, la doctora dice, pues esto fue un milagro de Dios porque la niña no tiene absolutamente nada. No le había pasado nada. No le había pasado nada. Y ahí vemos las oportunidades y los milagros que Dios hace. Como Dios cuida de nosotros, Como ¿verdad? Dios cuida. A pesar a veces de que nosotros nos preocupamos un poco, Dios nunca quita la cobertura de nosotros, ¿verdad? Amén, así es. Bueno, Seguimos seguimos viendo cómo, cómo Dios ha sido tan bueno contigo, Guillermina, y cómo vemos, como tú nos cuentas en tu testimonio con tus hijos, y la gloria de Dios ha sido tan grande. Entonces, eso fue lo que detonó en ti una búsqueda de Dios, ¿no? Pues sí, yo, bueno,
realmente es como dicen, cuando tú estás en la iglesia y te apartas, es muy difícil porque dicen que se te entran hasta 7 demonios más, no sé cuánto se te entrará. Y es muy difícil cuando tú eras cristiano y te apartas para volver, es muy difícil. Claro. Yo siempre, aunque estuve así un poco apartada, bueno, siempre lo que decimos todo. Bueno, pues yo voy a la iglesia, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero está apartada porque no es lo mismo, ¿sabe? Estar continuamente en la iglesia buscando de Dios, que ir un día y bueno, ¿sabe? Acordarte de Dios un día, ¿sabe? Y sí, siempre, pues sí, cuando yo volví, o sea, volví a la iglesia, pero después volví, me alejé, como quien dice. Cuando ya pues estaban los niños grandecitos, sí, pues yo lo presenté a mis hijos y todo, pero volví y me alejé porque es lo que te digo, es un poco como fuerte. Satanás siempre como que trata De de debilitar. atacarte y sí, y de debilitar. Y eso. Muy bien, Guillermo. Bueno, vemos que el enemigo siempre ha querido apartarte de los planes del Señor, no tan solo a ti, sino a tus hijos también ha querido destruirlos, ¿no? Pero vemos que tú nunca le has dado esa oportunidad que él se salga con la suya, ¿no? Porque tú siempre has luchado. Vemos una de tus sanidades que fue en una campaña, ¿no? ¿De qué te sanó el Señor en una campaña? Pues me sanó, yo tenía una hernia y yo, bueno, siempre en nuestro país son mucho de hacer campaña, porque yo incluso cuando pequeña, yo creo que hasta Gigi Ávila iba allí, todo esto. Y nada, y donde quiera que había una actividad, una campaña, pues bueno, ahí estábamos y eso, y sí que, bueno, eh, yo digo que es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Los milagros existen para toda la vida. Desde que estaba Jesús, de que se le acercaban la gente y todo, pues sí. Y cuando yo estaba en esa campaña, pues yo estaba ¿sabes que eso en Claro. multitudes de gente y la persona que estaba predicando, y claro, y sí, la tenía la hernia porque ya me lo había dicho el médico y todo, y a veces pues me molestaba, porque la tenía en el ombligo y todo, y cuando dijo el predicador, hay una persona que va a ser sanada, que tiene una hernia, lo especificó, ni siquiera dijo, pase aquí adelante, y eso, porque eso también, bueno, pues según la fe también que tú tengas y cosas, yo tal vez había podido decir, bueno, pues yo no voy a, ¿saben? No me voy a sanar o lo que sea, pero bueno, pues, y dijo, póngase la mano donde la tiene y va a ser sanada y todo, y yo, bueno, pues, así lo hice, puse la mano y todo, y hasta el día de hoy, gracias a Dios. Sí, La mano para que el Señor hiciera la sanidad. Sabemos también, Guillermina, que has tenido muchas anécdotas que nos puedes contar ahora que viviste en República Dominicana. ¿Te acuerdas una de ellas en especial? pues sí, eh, Dios siempre está con cada uno de nosotros. Siempre Él no te da, bueno, cuando eso yo no tenía a mis hijos, yo vivía en un sector, como decir, bueno, eh, había otro sector que era muy, muy, muy caliente. Y yo vivía como en una urbanización. Y cuando eso, bueno, yo era muy negociante. Yo vendía lata, vendía interiores y siempre andaba con mi bulto lleno de mis mercancías. Y bueno, y cuando eso, pues ya yo trabajaba y eso, y en el trabajo, pues ahí negociaba. ¿Sí?
Cuando yo me fui a donde la señora que era la que yo le cogía la mercancía, que ella tenía también un salón de belleza. Cuando yo salí, yo vi un chico que estaba sentado así, sentado como en un escalón. Y no sé, yo digo que sería Dios que me, o el Espíritu Santo que me puse porque yo lo miré y no sé qué me dijo a mí, camina rápido que te van a atracar. Yo cuando, nada, yo andaba con una amiga, una compañera, y yo no le dije nada a ella porque como que yo le había dicho, pero yo le decía camina y le decía vamos, vamos, pero no le dije el por qué, porque fue como dentro de mí, ¿sabes? Fue como dentro de mí. Entonces cuando yo iba caminando, que hago así, veo que el chico viene detrás de nosotras y yo adelanto el paso, cuando miro hacia otra vez ya el chico no está. Pero yo venía así, como que algo me decía y venía así mirando. Y ya casi llegando a la casa, él se metió por otro lado y me vino a salir allá y me vino y yo andaba con la, pero ella andaba, me agarró la cartera, me tiró al suelo y yo estaba ahí, la chica se quedó así, frisada. Y yo con el chico y él quería agarrarme la cartera y llevarme y yo tirando y él hasta que me rapó todo el brazo y yo pude reaccionar y tiré un grito. Ahí salió un señor, disparó y él se mandó corriendo, pero no me pudo, ¿sabes? Yo, bueno, me levanté, muy valiente, ya estaba cerca de mi casa. Cuando llegué a mi casa, que llegué a la puerta fue como cuando a ti como que te desploma y yo empecé a llorar, me iban a atracar, me iban a atracar. Y ya, y yo digo que eso fue porque él sí que no tenía una pistola, pero tenía un cuchillo, que si yo digo que si Dios no hubiese estado conmigo, pues yo digo que me apuñalé o me da, pero a veces Dios sabe, permite que sucedan las cosas para que tú veas, Sí, porque tú ves para tu que tú mano. veas su mano, Ajá. ¿sabes? Y Él para siempre te que tú guarda. veas que Él siempre está contigo, Así es. ¿sabes? Cuidándote y protegiéndote. Así es. Y esa fue una de mis anécdotas allí. Tengo mucho más, pero ese uno, y gracias a Dios que estamos aquí. Bueno, bueno, Guille. Ya no te vamos a decir Guillermina, te vamos a decir Guille, perdón, porque vamos a entrar en confianza. Ya. Ahora, cuéntanos acerca de algo que Dios ha comenzado a hacer en tu vida, de lo más importante, diríamos. Y importante y a la vez un trato sería doloroso también, porque ahí el Señor ha comenzado a triturarte como la aceituna, a sacar el mejor aceite, a pulirte como el oro y a sacar ese oro refinado. Ha sacado en ti ese oro, no el oro de 14, sino ha sacado el oro de 24, que es el más valioso, y ha sacado en ti esa perla preciosa. Entonces, ahora vamos a empezar con lo más importante, Guille. Vamos a empezar con el cáncer. Amén. ¿Has visto cómo lo hemos maquillado? Para que no sea doloroso ese tema, ¿no? Así que vamos a hablar sobre ese tema, Guille. Pues fue, bueno, para un marzo del 21, cuando o sea, me sentí un pequeño grano en un pecho. Y nada, y yo pues acudí al médico como todo, porque bueno, yo ni sé por qué acudí, porque era como un pequeño grano, pero como siempre dicen que te revise y que cualquier cosa, pues nada, yo fui a la médica
y me dice, no, eso no es nada, de todo modo te voy a mandar a hacer la ecografía, pero eso no es nada. Yo, bueno, pues mira, nada, como sabemos, estábamos todavía en tiempo así de pandemia y de poco así, pues se tardó bastante para la ecografía, como 3 meses. En eso yo tuve la oportunidad de ir a mi país y allí, pues como allí yo había trabajado más o menos en eso de patología y eso, pues en una semana tenía el diagnóstico. Tenía cáncer, bueno, cuando te dicen la palabra cáncer, pero es, tú dices, me voy a morir, me muero. No lo piensas así. Me muero y bueno, y ahí vienen todo. Lo hay y qué hago, pero aún así yo estaba en rebeldía, porque yo pues sí, siempre le pedí a Dios, pero como te digo, cuando tú eh, eres cristiano y sale, es que, es que Satanás te pone la mil y una pega para que, o la mil y una cosa bonita para que te dé trabajo volver, ¿sabes? Claro, así es. Pero yo en mí siempre le decía al Señor, pero mira que yo soy tu hija y aunque esté apartada, no me deje ir de este mundo, Ujú. no me deje ir de este mundo sin volver a tus caminos, ¿sabes? Y siempre decía, pero siempre quería volver, pero nunca encontraba el camino. Y lo más o sea, porque bueno, sabe, como somos de la tierra latina y cosas, y yo, bueno, pues el baile y y yo decía, La alegría y pequeña. yo decía, sí, voy a la iglesia, que no cuánto, pero ya desde que iba a mi sitio con mis hermanas que me convidaban, yo decía, ay, Dios mío. Bueno, la historia sigue. Luego, nada, me descubren esto, vengo aquí, vengo asustada, vengo con todo el material de allí de República Dominicana, porque bueno, ya vengo con un diagnóstico y todo. Yo dije, bueno, pues ya vengo y me atenderán y eso. Nada, que no, que tenía que volverme a hacer, o sea, tenía que hacerme la eco, tenía que hacerme todo el procedimiento normal y venga a esperar. Y ya yo desesperada porque, bueno, de apenas un grano que se notaba, pues ya, pues tenía ya el seno completo. Ya cuando llegué o sea, a la oportunidad de que me vea la oncóloga y de que me diga y me explique y me dice, mira, Guillermina, pues cáncer es muy agresivo, vamos a ver qué. Y yo decía, bueno, Dios mío. Yo llegué a mi casa ese día y bueno, y fue muy fuerte. Yo le decía, bueno, Dios mío. Pero aún así, yo decía, Señor, eh, sáname, Señor. Y eso, pero yo no trataba, ¿sabes? No trataba de acercarme. Yo decía, ay, yo vivía en Villalobón, cuando eso yo decía, ir a Valencia, no sé dónde hay una iglesia o lo que sea, y eso. Y le siempre decía, siempre pone un pero, siempre pone un pero nada, cuando pasé todo mi proceso de quimio, de radio y de todo, eh, pensé que me moría. Decía, me muero porque fue sola, sin mis hijos, eh, con una quimio malísima, porque la 4 primera quimio que me dijo la oncóloga, me dijo, bueno, vamos a ver si resiste. Aparte de que yo tenía una anemia crónica, para entonces darme quimio, pues peor, porque la quimio te mata lo bueno y lo malo. Ujú. Y nada, fue cuando, nada, me dio mi quimio y yo, bueno, señor, pero es que, ¿sabe? Mis hijos no estaban cuando eso todavía.
Y nada, yo decía, ¿me muero o no? Entonces, bueno, pues con mi ex, que tampoco me ayudaba tanto. Pero bueno, Pero bueno, Guille, en todo esto, perdona que te interrumpa. Y Así te quitas de emocionarte, porque veo que te estás emocionando. Fuiste, diríamos que fuiste como la mujer del flujo de sangre. Estamos viendo que en este proceso de la quimio has parecido a la mujer de flujo de sangre, porque a pesar de tú estar alejada del Señor, decías en lo más profundo de tu corazón, Señor, tan solo tocar tu manto, ya. Tú decías, Señor, si tocara tu manto, iré a tu iglesia, buscaré tu presencia para sanarme. Eso no es así, Guille, ya. Entonces, y lo hiciste, tocaste de una u otra manera el manto del Señor. ¿Sí o no, Guille? es porque ya, bueno, ya yo estaba un poco ya, como quien dice, mejor cuando, bueno, mi hermana dijo, mira, vamos a ir porque yo iba a esta iglesia y vamos a ir a esta iglesia y vamos a ir a visitarla. No sé si se acuerdan que yo venía en un patín que era de eso que no era eléctrico, era un patín pequeñito. Venía yo de Villalobón porque casi no podía tampoco caminar y eso. Y yo venía desde Villalobón en mi patín. sí, sí me recuerdo. Y venía porque ya ahí fue como cuando yo pacté con Dios. Que yo le dije, mira, Señor, es que si ya tú terminas de hacer tu obra en mí, ya tú me sanas, es que ya me dedico completamente a ti. Eso es tú, Vane. Hola, Oye, Guille. tranquila. Sabemos que ha sido un proceso muy, muy difícil, pero vemos que Dios no te ha dejado en ningún momento. Vemos que Dios siempre ha estado a tu lado, ¿no? En ese momento tal vez no tenías a los niños aquí, pero siempre ha habido una ayuda de algún hermano o hermana que estuvo pasando ese proceso contigo, ¿no? Aparte del más importante, que es Dios. Que en esos momentos de cuando nosotros pasamos por el proceso solo, es Dios el que actúa en nuestras vidas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo trajiste a los chicos? Pues eso fue otra cosa también. Yo digo, bueno, el Señor sabe cómo hace todo, porque yo en un principio, o sea, luché, luché para que ellos viniesen. Ujú. Hubo una ocasión que gasté muchísimo dinero, muchísima documentación para aquí, para allí. Y bueno, y su padre decía, bueno, es que está muy pequeño, es que tú sola por allá, ¿cómo van ahí? Y luego ya bueno, cuando él vio, yo dije, mira, pues a ver si... Y es como, yo digo que es como en el peor momento que él debería decir, ¿cómo te voy a dejar que te lleve los chicos si tú estás así, si está mal y cosas? Y fue como cuando él más, bueno, se sensibilizó y se dio a darle el permiso a que viniesen. Y realmente después de Dios, pues ellos me ayudaron a fortalecerme, ¿sabe? Porque ya tenía algo Sí, por tienes quien, algo abogada y por quien tirar, por quien, ¿sabe? Por quien luchar. Y nada, fue cuando yo pues decidí, pues ya como dije, pues venir a la iglesia, dedicarme completamente en lleno. Pero, porque ¿qué pasa? Que o sea, cuando yo vine a la iglesia, luego tuve un tiempo que tuve de vacaciones, que tuve unas vacaciones y me fui a República Dominicana. Y, y yo dije, bueno, pues nada, yo lo veo desde ese punto de vista así. Yo me fui a República Dominicana y como lo mencioné anteriormente, es
Satanás te da por el lado que él sabe, ¿sabes? Te coge por donde él sabe que lo que a ti te gusta, por tu debilidad. Y nada, y allí fui con mi hermana y ve mi hermana, ven, vámonos, que sé cuánto, y sé que una piscina, que vamos para allá, porque eso, que sé cuánto, y tiene que sé cuánto, porque tú sabes que el mundo piensa y actúa diferente a nosotros que ya tenemos, porque sabe que para ellos gozar es irse por allá, a beber, esto y lo otro, bueno, que no es malo que tú vayas, compartas y todo sanamente, porque no es malo. Más bien malo es pues ya si, ¿sabes? Si suceden cosas que no son debidas. Entonces me decía, ven, vamos, y esto, y yo, bueno, pues nada, vámonos, no sé cuánto. Y yo todavía, bueno, pues estaba prácticamente, pues, estaba recién operada de la segunda operación que me habían hecho, y eso. Y nada, y me fui para allá, y bueno, y en nuestras debilidades, pues bueno. Entonces, nada, cuando yo estuve allí, a mí me tocaba porque yo, bueno, se me presentó la oportunidad de ir. Yo dije, me voy, aunque tenga que suspender toda la cita médica que tenga aquí, me voy. Suspendí, o sea, todo tenía una eco y todo. Y yo dije, bueno, yo me la hago allí. Y todo, allí me hice, sí, me marché a República Dominicana, allí me hice la eco y la doctora me dice, está todo bien, que estaba todo bien y todo. Me dijo la doctora, pero cuando vine aquí, que tenía cita con la oncóloga, que yo le traje la eco de allí, me dice la oncóloga, aquí hay algo raro. Y ahí fue como cuando yo pacté con Dios, que yo le dije, mira, Señor, es que si ya tú terminas de hacer tu obra en mí, ya tú me sanas, es que ya me dedico completamente a ti.